Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hoy vamos a hablar un poco de cuáles son los aspectos que más le presto atención a la hora de buscar un auto. Las particularidades que voy a nombrar hoy y que vamos a hablar un poco hoy van a ser con respecto a lo que es el exterior del auto, el interior del auto y la parte mecánica y de papeles. Todo sin ser un ojo especialista, sino cuáles son los puntos en rasgos generales para ver y para tener más información cuando uno va a ver un auto. Lo primero que vamos a ver es el exterior. Siempre, más allá de las fotos que podamos ver en la publicación o de donde hayamos sacado el auto, lo primero que vamos a ver es el exterior. Hay varios puntos que nos pueden dar una referencia del estado del auto y de cosas que podemos ver que nos ayuden a saber si está bueno o malo el auto. Ninguno de todos estos puntos es excluyente, o sea que no quiere decir que un auto quede afuera por alguno de estos puntos, pero son puntos que son necesarios tener en cuenta. Yo lo primero que hago cuando veo un auto es mirar la línea del auto, que esté pareja, la pintura, que sea uniforme. Si bien no tengo un ojo especialista o no trabajo haciendo chapa y pintura, podés ver que la pintura sea lo más pareja posible, que no tenga manchones de otros colores. Después, por otro lado, las cosas que se le pueden ver es las líneas entre las puertas, que sean parejas, que tengan más o menos el mismo ancho en cada uno de los lugares, lo mismo en los paragolpes, lo mismo en el baúl. Todos los lugares donde haya uniones de chapa es donde nosotros podemos ver que la línea sea original, y eso es lo que nos podría dar un buen indicio de que no tuvo accidentes el auto, o si tuvo algún accidente o algo, por ahí no fue grave y está bien reparado. Otras cuestiones que también yo recomiendo ver cuando tenemos el primer vistazo del auto es que tenga la mayoría de los componentes del auto originales de fábrica. ¿A qué llamo los componentes originales de fábrica? Que tenga las llantas originales, que tenga el escape original, las ópticas. Cuantos más componentes originales tenga el auto, mejor. Más allá de que nosotros le vayamos a hacer modificaciones y que mejoremos el auto con respecto a esas cosas, siempre es preferible que lo hagamos nosotros, porque no sabemos quién lo hizo antes y cuánto laburo de verdad le metió para cuidar el auto que estaba haciéndole las modificaciones. Con respecto al interior, que es el segundo punto que nosotros vamos a ver, las cuestiones principales que nos pueden dar el indicio de cómo estuvo el auto cuidado son, entre ellas, lo que es el pomo de palanca de cambios, el volante, las butacas, las aperturas y cierres de cuestiones interiores y todo lo que es el funcionamiento eléctrico. Son cosas que para mí son importantes prestar atención, sobre todo es el desgaste en el pomo, el desgaste en el freno de mano, el desgaste en el volante y el desgaste en la pedalera. Ese tipo de desgaste lo que nos van a decir a nosotros es que si un auto tiene bajo kilometraje y no está bien cuidado, significa de que pueda estar mintiendo con el kilometraje real del auto y puede haber sido modificado. Y si no, al revés, si tiene muchos kilómetros y está todo muy cuidado, en tener en cuenta de que pueden haber sido modificados los componentes originales. En todos esos casos que nosotros podamos tener alguna duda sobre estas cosas, son buenas preguntas que le podemos hacer a la persona que nos está vendiendo el auto, como para tener un poco más de noción sobre la historia del auto y qué nos puede contar la persona. ¿Qué recomiendo yo? Siempre que nos subimos a un auto, probar absolutamente todo. Puede parecer sonso, pero apretar todos los botones nos pueden dar un mejor indicio de cómo estuvo mantenido el auto y de saber cuáles son las cosas que vamos a tener que hacerle puntualmente cuando compramos un auto. Con respecto al motor, esta es la parte más difícil, porque si no somos mecánicos esto se puede llegar a complicar. Tiene muchísimas partes móviles que van a depender del uso, la falla o no falla del mecanismo. Entonces, acá las recomendaciones que les puedo dar son mínimas, es con respecto a lo que es que no tenga manchas de aceite el motor, que no presente signos de cinta, ni nada que no parezca original del auto. O sea, uno tiene que ver el auto y tiene que verlo con los componentes que parezca todo lo más prolijo posible. Eso puede ser un buen indicio, que no tenga ningún ruido raro. Esas son cosas que a ojo de no especialista podemos llegar a entender. Por otro lado, cuando vamos a ver un auto, mirar en la parte de abajo, a la altura del motor, que no tenga manchas de aceite, que no haya pérdida de fluidos. Eso nos pueden dar un par de indicios que nos ayudarían a tener una mejor información sobre el auto. Siempre igual, en este caso recomiendo ir con un mecánico, porque es la persona especialista que nos va a ayudar a poder descifrar un poco más si el motor tiene algún problema. Con respecto a los papeles hay varios puntos. El primer punto es llevarse el auto transferido. Para transferir el auto vos necesitas la verificación policial,
necesitas que la persona que esté transfiriendo sea el titular y que te firme los 08 para poder hacer la transferencia. Eso son papeles que se hacen en un registro, tenés una parte online y tenés una parte en registro. Yo te voy a estar dejando los links para que vos puedas averiguar el registro donde está el auto que vos vas a comprar, y te voy a dejar un link donde está para que vos puedas sacar un turno para hacer la transferencia del auto. Después, por otro lado, lo que yo recomiendo, si vos estás buscando un auto y te interesó y estás convencido del auto que estás viendo, sobre todo que le hagas un libre de deuda y un histórico de dominio. El libre de deuda lo que te va a decir es que el auto que vos estás transfiriendo no tiene una deuda aparte de lo que vos estás pagando. Vos desembolsás el total del dinero y eso es todo lo que vos vas a pagar por el auto. Y lo que te dice el histórico de dominio es a quién perteneció el auto y si tuvo en algún momento algún problema que pudo haber sido con respecto a lo que es papeles, dominio, si estuvo secuestrado, robado o lo que sea. Es data que para mí es importante saber del auto porque siempre nos evita dolores de cabeza a futuro. Y por último, y esto es meramente recomendación personal, lo que yo siempre recomiendo es que hagan, por ejemplo, la página Motortail, que también les dejo el enlace en la descripción de la página, saquen desde la página un informe del auto. El informe del auto lo que te va a dar es, primero, puntos a favor y en contra que ellos tienen sobre una base de datos. Te van a decir de cuáles son los defectos y cuáles son las principales virtudes de cada uno de los autos. Después, por otro lado, lo que te van a dar es el historial, por ejemplo, de si tuvo muchísimas multas por exceso de velocidad. Eso te puede decir cómo cuidaron el auto, te puede decir si el auto tuvo algún siniestro, si el auto tuvo algún accidente grave, si tuvo GNC, si lo usaron de taxi, de Cabify o lo que sea. Todas esas cosas lo que te van a dar es más historia del auto que vos estás comprando para que vos cuando compres el auto te lleves la menor cantidad de sorpresas posible. Siempre tenemos que tener en cuenta que todos estos informes los tenemos que pagar nosotros y no son informes baratos. Pero a futuro, cuando nosotros compramos un auto, va a ser plata que nos vamos a ahorrar en otras cuestiones que si no las resolvemos de este lado pueden traernos un problema más caro a futuro. Bueno, y por último te invito a suscribirte al canal, a darle me gusta y a hacerme algún comentario. Vamos a seguir agregando contenido sobre autos en general y sobre opiniones de autos usados. Muchísimas gracias.